Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. En Conferencias con Actualícese vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Nicolás Alviar. El doctor Nicolás es abogado, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales, maestrante en Derecho Privado, socio fundador y gerente de Alviar González Tolosa Abogados. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera. En AGT Abogados ha sido apoderado general de las compañías nacionales, extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas. Doctor Nicolás nos va a acompañar con el tema de cómo liquidar una empresa en Colombia. Doctor Nicolás, muy buenos días y bienvenido a Conferencias Actualices. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los asistentes. Es un placer para mí presentarles o compartirles hoy la información referente al proceso de liquidación de empresa en Colombia. En este momento voy a compartir mi pantalla para que podamos analizar y basarnos en una presentación previamente establecida y que sea mucho más fluida la charla y la conversación con todos los asistentes. ¿Me confirman si están viendo mi presentación en este momento? Sí. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, para empezar, como lo decía el doctor Germán, mi nombre es Nicolás Alviar, soy el gerente de AGT Abogados y en esta oportunidad queremos conversar sobre el proceso que implica liquidar una empresa en Colombia. Definitivamente, cuando los empresarios, los emprendedores, el sector empresarial en Colombia decide iniciar con una empresa, constituirla, pues muchas veces deja de lado o no prevé la posibilidad de llegar a un punto de liquidar esta compañía. Y definitivamente en Colombia, más en estos tiempos, hemos encontrado una constante y es que así como se crean y se constituyen compañías, también se disuelven y se liquidan las empresas a través de los procedimientos legales establecidos por la ley comercial para ello. Son diferentes los motivos. Algunas veces es la simple decisión de los socios, un acuerdo entre los socios para liquidar y disolver la empresa, o más bien disolverla y liquidarla. Otras veces es el acaecimiento de una circunstancia, de una causa legal que los obliga a liquidar. Otras veces es las pérdidas económicas o digámoslo así, la quiebra de la empresa. Y otras veces, digamos, digamos, en unos procesos mucho más estructurados y avanzados desde el punto de vista legal, la liquidación es la consecuencia de los procesos de reorganización empresarial que no se llevan a feliz término y que fracasan, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente esta es una introducción para entender que tan normal es constituir una empresa y a su vez es tan normal liquidar y disolver una compañía. Es parte de la vida empresarial y la vida de una sociedad y quienes conforman una compañía tienen que prever esta situación, este escenario desde el inicio para saber qué caminos legales puede tomar, qué opciones legales pueden tomar al momento de liquidarla y qué consecuencias trae desde el punto de vista de acreedores, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista comercial o operativo y obviamente desde el punto de vista tributario. Digamos que en Colombia tenemos dos formas o dos tipos de liquidación de una empresa. Queremos como hacer esta salvedad de manera general y explicarlas de forma muy sucinta. ¿Por qué? Porque tal vez el tiempo de la charla, de nuestra conversación, no va a ser el suficiente para entrar en detalles, pero lo que sí tienen que tener en cuenta los asistentes a esta charla es que en Colombia tenemos, por decirlo de alguna manera, de la forma más práctica, dos formas de liquidar una sociedad, dos vías por las cuales se liquida una sociedad. Una es la liquidación voluntaria,
y la otra es la liquidación judicial. Cuando hablamos de liquidación voluntaria, esta se puede entender como la que se tramita por el acaecimiento de algunas de las causales de disolución previstas en el Código de Comercio y, oígase muy bien, y por la decisión voluntaria de los socios, quienes disponen presentar esta disolución y esta liquidación de la empresa o de la compañía ante la respectiva Cámara de Comercio, donde está debidamente registrada y domiciliada la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo vamos a ver más adelante, pero en el Código de Comercio, pues hay unas causales de disolución que dicen o motivan o incitan o generan, por decirlo de alguna manera, a que la empresa deba entrar en un proceso de disolución y posterior liquidación. Obviamente, estas causales se pueden enervar. ¿Qué se quiere decir enervar? Se puede corregir, se puede buscar una solución para que haya, para sobrepasar esa causal de disolución. Esa palabra enervar lo que dice o lo que significa legalmente es que uno pueda solucionar de alguna manera esa causal en la que incurrió la sociedad y que genera la disolución y la posterior liquidación. Entonces, esa es la liquidación voluntaria, por definirlo de alguna manera, y la liquidación judicial se puede entender también de manera muy práctica y, como les decía, de manera muy sucinta, como el proceso que acaece por decisión de los socios de someter ese mismo proceso de disolución y liquidación ante la Superintendencia de Sociedades o por el acaecimiento de alguna de las causas de liquidación inmediata establecidas en el capítulo 8 de la Ley 1116 de 2006. Que hay que hacer una diferenciación importante, y es que cuando una empresa, digamos, está en una causal de disolución y que conlleva su posterior liquidación, los socios, como lo decíamos en la liquidación voluntaria, pueden hacerlo por su propio consentimiento y por su propio acuerdo, llevar este proceso de manera privada y registrarlo ante la Cámara de Comercio, y eso sería una liquidación voluntaria. Pero digamos que hay una causal de disolución también dentro de una sociedad y los socios no están de acuerdo en iniciar ese proceso de disolución y liquidación. Pues entonces puede haber un tercero, que en este caso es la Superintendencia de Sociedades, quien tomará la decisión de liquidar esa compañía por el acaecimiento de esas causas. O, como bien lo decía, también entrar en un proceso de liquidación judicial inmediata por el acaecimiento de las causas contempladas en la Ley 1116 de 2006. Ya las vamos a revisar. Esta es una cifra, digamos, de alguna manera relevante o para llevarnos una idea de qué tantas liquidaciones, esto se refiere a liquidaciones judiciales, obviamente, conoce la Superintendencia de Sociedades. Y aquí tenemos un muestreo de las liquidaciones solicitadas y aprobadas o admitidas durante el primer semestre del año 2021, es decir, un año después de que inició la pandemia. Las solicitudes fueron 130 según este informe o estas gráficas que presenta la Superintendencia de Sociedades. Fueron 130 solicitudes de admisión al proceso de liquidación judicial, de las cuales fueron admitidas 65, esto de enero a junio de 2021. Esto es simplemente para que nos llevemos una idea de la posibilidad y de los procesos que conoce la Superintendencia de Sociedades en un tiempo determinado de liquidación judicial. Ahora entrando, digamos, ya en materia, lo primero que debemos definir es en qué consiste la disolución de una empresa en Colombia. Y esta está, pues, muy bien definida. La disolución de una empresa es un acto jurídico por medio del cual los socios deciden, por mutuo acuerdo, terminar con la existencia de la sociedad. Es decir, se dejaría de realizar el objeto social de la empresa, es decir, se dejan de realizar las actividades comerciales de la empresa por una decisión aprobada de la Asamblea de Accionistas de la Junta de Socios. ¿Esto qué conlleva? Que desde ese momento todas las actividades tienen que ser tendientes no al desarrollo comercial, al crecimiento,
digamos, la búsqueda de una salida de esta causal de disolución o liquidación, sino que tienen que ser todas las actividades encaminadas a un feliz término del proceso liquidatorio. Eso es importante entenderlo, porque una vez se toma esta decisión, una vez se registra, una vez se entra en disolución y posterior liquidación, pues el sentido común nos hace entender que la empresa no va a continuar operando, sino va a continuar funcionando únicamente para concluir su proceso liquidatorio. Por ejemplo, acorde con el artículo 219 del Código de Comercio, la disolución de la sociedad se producirán, los efectos se producirán entre sus asociados y respecto a terceros, obviamente a acreedores, a empleados, a entidades de vigilancia o supervisión. Y, por ejemplo, el artículo 219 habla de que estos efectos se producirán desde el momento en el que expira el término de duración de la sociedad. Esto es más que nada referido a aquellas sociedades que tienen una duración definida mediante sus estatutos y la cual no ha sido ampliada o extendida antes de su vencimiento por decisión de los socios. Por ejemplo, en las sociedades por acciones simplificadas tenemos que el término de duración de la sociedad puede ser indefinido. Quiere decir que aquí no habría lugar al acaecimiento de esta causal de disolución. Pero, por ejemplo, en una sociedad limitada, en una sociedad anónima, existe en los estatutos un término de duración de la sociedad. Si ese término de duración de la sociedad se cumple y no fue extendido por los socios, quiere decir que efectivamente se está en una causal de disolución conforme al artículo 219. Y desde ese momento, pues, como lo decimos, los efectos de esta disolución se producirán para los socios y para terceros. ¿Cuáles son las causales de disolución o las causales para disolver una empresa en Colombia? Como les decía al inicio de esta charla, la idea es ser lo más preciso posible en los conceptos relevantes de todo el proceso de disolución y liquidación y, en la medida de lo posible, explicar detalles relevantes de todo este proceso. Esto es un detalle muy importante que los asistentes tienen que tener en cuenta y es cuáles son esas causales, qué me lleva a mí a disolver una empresa desde el punto de vista legal, por disposición legal. Esto está establecido, como les decía, en el artículo 218 del Código de Comercio y establece las siguientes causales: por vencimiento del término previsto para su duración, como ya lo habíamos visto, si no fuese prorrogado válidamente antes de su expiración, esto era lo que acabábamos de explicar, y dónde se pacta eso en los estatutos, en el contrato de asociación, en el documento de constitución de la sociedad. Ahí está plasmado el término de duración. Es, digamos, un error inocente o, digamos, un error muy frecuente que uno ve en las sociedades, y es que inclusive sociedades con un funcionamiento muy estable a veces olvidan que cuando inició la sociedad plasmaron una duración a 20 años, 25 años, y dejan pasar el tiempo, y cuando uno ve, pues definitivamente están en una causal de disolución porque se les olvidó ampliar el término de expiración o de duración de la sociedad, y esto es bastante común. Entonces, una recomendación, así tengan una empresa pequeña, grande, mediana, una gran empresa, se ve en todas las sociedades, ¿no? En todas las compañías, es revisar siempre el término de duración porque a veces está prorrogado por unos pocos años o por un periodo de tiempo que no es suficiente. La segunda causal es por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. Aquí hay que entenderlo de una manera más clara, o sea, de forma más fácil, en un lenguaje más ameno y sencillo para cualquier persona. Y esto simplemente se refiere a la imposibilidad de desarrollar su objeto social. Es decir, un ejemplo de esto podría ser, si yo me dedico a la administración y explotación inmobiliaria de un edificio y el edificio es demolido, pues sencillamente el objeto para el cual fue constituida la sociedad, el objeto social de la sociedad,
no va a permanecer no existente, no sigue siendo existente. Entonces, esa sería una causal, por ejemplo, de disolución. Otra de las causales es, por ejemplo, por la reducción del número de asociados, al menos, al menos requerido por la ley, o por el aumento de los mismos a el máximo, que supere el máximo permitido o fijado por la ley. Este es el caso de las sociedades limitadas que, por ejemplo, tienen un mínimo de 2 asociados y un máximo de 25. Quiere decir que si en estos casos se reduce el número de asociados, el número de socios, a esta cantidad o se supera el máximo, también estaremos en una causal de disolución. Yo aquí no incluí una causal que me gustaría tocar de manera independiente o referirme de manera independiente, que es incurrir en quiebra, dice la causal. Pero eso ha sido entendido de diferentes factores desde el punto de vista contable, tributario y también administrativo y jurídico, porque esa es una causal que realmente se puede enervar fácilmente, ¿no? Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores se pueden enervar mediante una capitalización. Entonces, al hablar de esa causal como una causal de disolución, yo creo que personalmente uno debe entenderla como una causal, eh, digamos que llevaría a un posible escenario de disolución y liquidación, pero yo hablo de que esa causal se debe entender de manera específica y especiales porque realmente hay muchas formas de enervar esa causal. Pero bueno, continuemos con las que trae el Código de Comercio taxativamente y que yo incluí en esta presentación. Y es, por ejemplo, la cuarta, por causales que expresa y claramente se estipulan en el contrato de asociación, es decir, en los estatutos. Claramente, por ejemplo, en las SAS, en las sociedades por acciones simplificadas, los socios pueden establecer en los estatutos, en el contrato de asociación, unas causales específicas que ellos contemplen como causales de disolución y posterior liquidación. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, esto es solo a modo de ejemplo, que si uno de los socios fallece, de los socios fundadores, por decirlo así, uno de los socios iniciales de la empresa fallece, yo podría entrar en una disolución. Es a modo de ejemplo, ¿no? Es realmente muy abierta las causales que los socios pueden estipular libremente como causales de disolución en el contrato de asociación. Eh, Otra causal que está muy relacionada con la anterior es por decisión de los asociados, no de los socios, adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Es decir, en cualquier momento, los socios o los asociados pueden someter la disolución y posterior liquidación a la votación de la asamblea de accionistas en una reunión ordinaria o extraordinaria para, obviamente, que incluya este ítem como parte de la reunión y que sea votada conforme a las leyes y los estatutos. Ya dependerá, digamos, de cada sociedad cómo trae las formas en las que se va a tomar esta decisión, pero claramente en cualquier momento se puede tomar por los socios o por la asamblea de accionistas. La siguiente es por decisión de autoridad competente en los casos que expresamente previstos en las leyes. Y sí, realmente esta es una causal, digamos, ajena al funcionamiento de la sociedad o, digamos, no es interna de la sociedad para llevar un proceso de disolución y de liquidación. Y es que realmente cualquier autoridad de orden judicial puede tomar alguna medida que conlleve, alguna decisión judicial que conlleve la disolución y liquidación de la sociedad. La decisión judicial, la sentencia, la resolución judicial, la decisión contenida en un documento que preste efectos desde el punto de vista jurídico, se tendrá que registrar, obviamente, ante la Cámara de Comercio, de ser el caso, y este registro de esa sentencia, si hablamos de una decisión judicial, procederá como la causal y el sustento que da origen a la disolución y liquidación.
Obviamente, estas decisiones judiciales de disolución y posterior liquidación o que conllevan esta disolución y posterior liquidación, claramente tiene que estar ajustado al marco legal, al principio de legalidad. Ya tendrá que analizarse cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a una decisión judicial que terminó por ordenar la disolución y liquidación de la correspondiente sociedad. Y finalmente, digamos, el numeral 7 de ese artículo trae algo, digamos, muy genérico y es por las demás causales establecidas en la ley en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula el Código de Comercio. Entonces aquí hablamos es de cualquier otra causal que pueda estar establecida específicamente para algún tipo societario, ¿sí? Para las SAS, para las sociedades limitadas, de responsabilidad limitada, para las sociedades anónimas. A eso es a lo que se refiere ese numeral. Bueno, ahora pasando de la disolución a la liquidación, tenemos que responder esa pregunta. ¿En qué consiste la liquidación de una empresa en Colombia? Entonces, liquidar una empresa en Colombia realmente es un proceso económico desde cierto punto de vista, pero también es un proceso jurídico que conlleva en la repartición del patrimonio y en el fin de la actividad comercial. En este escenario es indispensable el nombramiento, indispensable no, es obligatorio el nombramiento de un liquidador, quien se encargará de adelantar todo el trámite de liquidación de la sociedad. Ya vamos a ver qué conlleva ese trámite. Y en este escenario de liquidación resulta, volvemos y lo decimos, obligatorio, que a través del liquidador se realice el cumplimiento de los requisitos legales y el seguimiento del proceso con el fin de que la liquidación se realice en correcta forma y ajustándose al procedimiento establecido en la ley y evitando cualquier tipo de inconveniente derivado del proceso de liquidación. ¿Esto por qué es importante? Porque una vez se inicia la etapa, por decirlo así, de liquidación posterior a la disolución, obviamente hay unos conceptos de orden contable y tributario y financiero que se establecen a partir de la disolución de la sociedad. Es decir, se tiene que aprobar un balance de liquidación. Este balance de liquidación va a contener toda la situación financiera de la compañía al momento en el que se tomó la decisión de disolverla. Quiere decir, qué activos tiene, qué pasivos tiene, cómo se plantea repartir ese patrimonio, esos activos, para cubrir esos pasivos durante el proceso de liquidación, cuáles van a ser los remanentes una vez cubiertos los pasivos y cómo se van a repartir esos remanentes. Todo eso debe quedar especificado y debe quedar consignado tanto en el acta de disolución como en el acta de liquidación y aprobación del balance final de liquidación. Eso es importante y es tan importante porque, digamos, el incumplimiento de esas pautas en el proceso liquidatorio o de esos pasos en el proceso liquidatorio podría conllevar una responsabilidad personal para el liquidador y dependiendo de las obligaciones que queden pendientes, podría hasta conllevar obligaciones o responsabilidades de índole penal. Eso también podríamos adentrarnos mucho más en ese tema, pero lo vamos a ver someramente más adelante, cuáles son esas responsabilidades del liquidador. Bueno, en cuanto a cómo liquidar, cerrar o disolver la empresa en Colombia, se debe seguir un paso a paso específico y uno de estos es realizar una junta de socios, una asamblea de accionistas, con el fin de aprobar, como ya les decía, el acta de disolución o tomar la decisión de disolver la sociedad mediante la forma de tomar decisiones en cualquier sociedad, que es una reunión de socios, una asamblea de accionistas, donde se consigna el acta que contendrá esta decisión. Esa acta tiene que tener unos requisitos mínimos. ¿Por qué digo mínimos? Obviamente porque cuando hacemos un acta de disolución, lo mejor es no someternos a estos requisitos mínimos, sino establecer todos los detalles o todos los posibles escenarios
que, en los que se desarrollará el proceso de liquidación, ¿sí? En qué tiempo se va a pagar, por ejemplo, obligaciones de índole tributaria, obligaciones de índole laboral que quedaron pendientes, créditos prendarios, créditos hipotecarios, obligaciones quirografarias. Lo mejor sería que en el acto de disolución y posterior aprobación del acta de liquidación, todos esos detalles se consignaron, ¿sí? Debería ser lo más completo posible para, volvemos a decir, evitar inconvenientes de responsabilidades frente al liquidador o inclusive frente a los socios en el proceso liquidatorio que normalmente toma un tiempo extenso. Pero bueno, digamos que si uno quisiera decir cuáles son los, o plasmar cuáles son los requisitos mínimos de un acta de disolución, serían los siguientes. Primero, pues el número del acta. Obviamente, los libros de actas de la sociedad pues, deben estar registrados y deben tener un consecutivo. Por ende, el acta de disolución o que toma la decisión de disolver una sociedad, donde se toma este tipo de decisiones, pues también debe tener su número consecutivo de acta. El nombre completo de la sociedad, obviamente. Nombre del órgano social que toma esta decisión. En este caso, podrá ser la asamblea de accionistas. La naturaleza de la reunión, digamos si es una reunión de carácter ordinario o extraordinario. El quórum de la reunión, es decir, si todas las acciones con derecho a voto están presentes en dicha reunión. ¿Y qué quórum tenemos? Es decir, qué porcentaje de votación está presente para tomar decisiones. Obviamente, la decisión de los socios y la explicación de las causales que han llevado a el inicio o origen de la declaración de disolución. Este debe ser otro ítem, otro punto dentro del acta. Y por último, la constancia de aprobación y de votación a favor por parte del órgano social, que en este caso estamos hablando de la asamblea de accionistas, y obviamente la correspondiente firma del presidente y secretario de la reunión, que obviamente también son designados en aquella reunión. Siguiendo con este tema, o con los pasos de cómo liquidar y cerrar o disolver una empresa en Colombia, tenemos que hacer referencia al artículo 222 del Código de Comercio, que establece que una vez disuelta la sociedad, se procederá al trámite respectivo para liquidarla. Esto era lo que yo les decía. Mucha gente, cuando aborda este tema de cómo cerrar una empresa, digámoslo así, cómo disolver, pues tiene una confusión entre el concepto de disolver y liquidar. Pero bueno, eso ya lo explicamos. Una vez se declara disuelta la sociedad, pues entonces se debe iniciar el proceso de liquidar. Esto conlleva que no se podrán iniciar nuevas operaciones en desarrollo del objeto social, a excepción de la de liquidación como último acto. Esto era lo que yo les comentaba al principio. Hay quienes declaran la disolución de la sociedad, pero siguen desarrollando actividades comerciales de manera normal. Esto pues, no es lo correcto. Y tienden a no adelantar el proceso liquidatorio, sino a funcionar de manera común, siguiendo sus actividades y desarrollando su objeto social de manera normal. Pero no, el último acto que se debe buscar es, volvemos y lo decimos, el acto liquidatorio. Además, una vez que se registra el acta de aprobación del balance de liquidación, se debe incorporar en el registro mercantil la palabra en liquidación, lo cual da a entender a terceros y hace el efecto de publicidad y se cumple con el efecto de publicidad para que los terceros en general entiendan y conozcan que la empresa está disuelta, ya tomó la decisión de disolverse y que está adelantando el proceso para liquidar. La liquidación de una empresa podría realizarse ya sea por el liquidador, por un liquidador especial o varios, si así lo quieren designar pues los accionistas, mediante obviamente el respectivo nombramiento, el cual quedará inscrito en el registro mercantil. Los terceros y los socios tendrán como función principal garantizar y vigilar que el liquidador cancele las cuentas derivadas de ese balance
de liquidación final. El artículo 232 del Código de Comercio define o establece que los liquidadores también deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación que se encuentra la sociedad y realizar una publicación en un periódico de alta circulación. Es decir, el liquidador, o lo que significa esto es que el liquidador obviamente tiene la obligación de avisar y publicar a los diferentes acreedores establecidos o identificados y reconocidos en el balance final de liquidación, el estado en el que se encuentra la liquidación y además tendrá la obligación de hacer pública el estado o el proceso de liquidación en un periódico de alta circulación. También tenemos que el liquidador deberá presentar en las reuniones ordinarias de la Junta de Socios un informe que contenga los estados de liquidación junto con el respectivo inventario detallado que incluya todos los activos sociales, todas las obligaciones de la sociedad y con la prelación de orden en su pago. Esto es referido a la prelación de créditos que tenemos en la ley colombiana, que obviamente establece un orden para reconocer y pagar las obligaciones pendientes. Por ejemplo, en la primera clase están las obligaciones laborales y tributarias, en la segunda están las obligaciones prendarias, en la tercera están las obligaciones hipotecarias y por último, cuarta clase, aquellos acreedores quirografarios. Este inventario, obviamente, debe ser actualizado, autorizado y debe ser alimentado, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista contable, tributario y financiero, y presentado periódicamente a los accionistas. También este inventario debe ser suscrito por el contador público registrado con la compañía o designado por la compañía y en algunos casos, digamos, cuando se adelanta un proceso de liquidación judicial, este estado del proceso de liquidatorio debe ser actualizado y presentado ante la Superintendencia de Sociedades. Ahora bien, cuando se trata de sociedades por acciones, los liquidadores tendrán que solicitar al superintendente de sociedades la aprobación de inventario del patrimonio social dentro del mes siguiente a la disolución de la sociedad. Una vez presentado el inventario, los socios y acreedores de la sociedad tendrán la posibilidad de realizar objeciones en un término de 10 días hábiles. Una vez sean tramitadas o rectificadas las objeciones, el superintendente, si se tramita ante la Superintendencia de Sociedades, aprobará el inventario y ordenará formalizar la cuenta final de liquidación. Tenemos que también, aquí estamos ya hablando, digamos, de todo lo relativo al liquidador. El liquidador, obviamente, conforme al artículo 247, deberá realizar el pago del pasivo externo de la sociedad. Esto es, digamos, lógico o se presupone. Y después de esto, debe realizar la respectiva distribución de remanentes entre los socios. Aquí realmente es cuando uno define que el proceso de liquidación está terminando, porque así él podrá aprobar ese proyecto de distribución de remanentes con la Junta de Socios o la Asamblea de Accionistas mediante un acta que apruebe, vuelvo y le digo, la respectiva distribución de esos remanentes. Finalmente, pues se deberá efectuar el registro del acta o de las actas que contengan la disolución y la liquidación final. Si es una sociedad, un tipo societario que requiera que esto se haga por escritura pública, por ejemplo, en las SAS, pues no se requiere por escritura pública, pero si es un tipo societario como una SA, donde este proceso se requiere adelantar por escritura pública, pues también se debe aportar la copia de la escritura pública para ser registrado ante la Cámara de Comercio y así demostrar la finalización del proceso de liquidación. ¿Esto con qué fin se hace? Obviamente, si uno no hiciera el registro de las actas, de las escrituras públicas, del balance final de liquidación, de la distribución de remanentes, pues no habría oponibilidad de terceros y pues no se estaría adelantando el proceso liquidatorio conforme a la ley comercial colombiana. Entonces, obviamente, este proceso de registro es totalmente obligatorio y, digamos, obvio para finalizar la actividad de una sociedad comercial. Ahora sí creo que es importante referirnos al liquidador como
como esa figura importante y relevante dentro de este trámite. Digamos, el liquidador hace casi todo en el proceso liquidatorio. Esa persona es la designada por la Junta de Socios o la Asamblea de Accionistas, y esa misma persona podrá ser, si no se designa un tercero, digamos, diferente al representante legal, quiere decir que el liquidador va a ser el representante legal. Se puede también en la misma acta definir a un tercero o de manera específica aclarar y designar que el cargo de liquidador lo va a ostentar el mismo representante legal de la compañía al momento de tomar la decisión de disolución. Bueno, esto realmente esto hace referencias al nombramiento del liquidador, pero también hay un aspecto importante, es que el liquidador puede ser cambiado y modificado en cualquier momento del proceso liquidatorio. Y adicionalmente, es importante que también se puedan establecer responsabilidades específicas que quieran determinar los socios o la asamblea de accionistas para el liquidador. Esto también se puede consignar en el acta en el que se hace el nombramiento, es decir, en el acta de disolución y posterior liquidación. ¿Cuáles son las funciones de los liquidadores de una sociedad? Entonces tenemos que, conforme al artículo 238 del Código de Comercio, los liquidadores pues tendrán unas funciones específicas, y es continuar y concluir con las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución. Vuelvo y les digo, una vez se toma la decisión de disolución, como este artículo lo indica, habla de culminar las operaciones pendientes, ¿no? O sea, no generar una nueva actividad comercial, sino simplemente ir concluyendo con las actividades que están pendientes, tendientes a liquidar finalmente la sociedad. Digamos que la segunda obligación o función que trae este artículo para los liquidadores es exigir la cuenta de su gestión a los administradores anteriores o a cualquiera que haya manejado los intereses de la sociedad, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley o del contrato social. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, como el liquidador pasa a ser en el proceso liquidatorio el representante legal de la sociedad que está en proceso de liquidación, él tiene el derecho de exigir a los anteriores administradores, es decir, al representante legal anterior, a los registros fiscales anteriores, todas las cuentas y todos los informes que él requiera para su correcto desempeño. También tiene la función o la facultad o la capacidad de cobrar créditos activos de la sociedad, incluyendo lo que corresponde al capital suscrito y no pagado en su integridad. Esto es muy importante porque en muchas sociedades, en muchas empresas, al momento de tomar la decisión de disolución y posterior liquidación, todavía hay capital suscrito pero no pagado. Entonces, obviamente, estos son pasivos que tienen los socios, los accionistas, a favor de la empresa, y estos pasivos que tienen que reconocer los accionistas a favor de la empresa servirán obviamente como un reconocimiento para cubrir los pasivos que lleven a feliz término el proceso liquidatorio. Obviamente esto se refiere cuando hay capital suscrito pero no pagado. También tiene la facultad del liquidador de obtener la restitución de los bienes sociales o de los bienes de la sociedad que estén en poder de los asociados o de terceros. Vender dichos inmuebles, con excepción a aquellos que en razón de los estatutos o de disposición expresa de los asociados deben ser distribuidos en especie. Es decir, hay activos o bienes sociales que desde los estatutos o por decisión de reuniones anteriores, ordinarias o extraordinarias de los accionistas de la sociedad, se ha tomado la decisión de que esos activos o bienes deben ser conservados hasta el momento de liquidación para ser distribuidos como remanentes, inclusive dentro de los mismos socios o incluido dentro, o más bien a favor de alguno de los acreedores de la sociedad.
Tiene la obligación también el liquidador de llevar y custodiar los libros y correspondencia de la sociedad y velar por la integridad de su patrimonio. Obviamente esto tiene unas limitaciones eh, en cuanto a los términos que que tiene para conservar documentación. Tiene unas limitaciones de tiempo dicha obligación, pues porque él no va a tener la facultad ni la posibilidad en algunas sociedades de acceder a documentación de 20, 30, 40 años atrás y no tiene la obligación legal de hacerlo. Esto se refiere a custodiar y llevar los libros, llámese libros contables, libros de actas, libros de accionistas, pero cierta documentación pues no va a tener esa obligación por la limitación de tiempo que establece la ley. Liquidar y cancelar las cuentas de terceros y de los socios, esto es totalmente lógico y precisamente para eso se nombra, es para que con los activos de la sociedad, mencionan activos corrientes, no corrientes, digamos, activos en general, bienes muebles, inmuebles, propiedad, planta y equipo, con lo que él disponga, pueda cancelar las cuentas o los pasivos, volvemos, corrientes o no corrientes de la sociedad y pueda distribuir al final los remanentes entre los socios. ¿Sí? Entonces, esto creo que es la función más obvia y más personal del liquidador, la más intrínseca a la naturaleza del cargo. Posterior está la obligación de rendir cuentas o presentar estados de la liquidación cuando lo considere conveniente o cuando se lo exijan los asociados. Recordemos, antes de pasar a este pequeño punto que es la liquidación judicial, recordemos que el liquidador de una sociedad es considerado como un administrador y tiene las mismas responsabilidades de los administradores de la sociedad y, digamos, tendría las mismas consecuencias legales en caso de incumplimiento de sus funciones. Puede, por ejemplo, estar sometido, si incumple alguna de estas reglas, alguna de estas funciones, alguna de sus obligaciones, puede, por ejemplo, verse en riesgo del inicio de un proceso de responsabilidad de administradores, ¿sí? Que le conllevaría, digamos, indemnizaciones de perjuicios y sanciones por parte de la superintendencia de sociedades en caso de que, obviamente, el liquidador incumpla el encargo encomendado, que es liquidar correctamente y diligentemente y detalladamente la sociedad conforme a la decisión de disolución que se ha tomado dentro de la compañía. Digamos que pasando y aprovechando el tiempo que nos queda, es importante retomar lo que hablábamos muy al principio de la charla, y es que, como se puede ver, hay dos procesos, uno de liquidación voluntaria y otro de liquidación judicial, y solamente para que los asistentes lo conozcan, el artículo 47 de la ley 1116 establece cuáles son los procesos de liquidación judicial y cómo proceden, cómo nacen a la vida, por qué causas. Y estos nacen es porque hay un incumplimiento de un acuerdo de reorganización en un proceso de reorganización que se está llevando a cabo, o el fracaso o incumplimiento de un concordato o de un acuerdo de reestructuración. Esto es más referido a la ley 550, que la, digamos, la ley anterior del régimen de insolvencia en Colombia. Y también los procesos de liquidación judicial nacen por las causales de liquidación inmediata previstas en la presente ley. Esto es importante que ustedes lo sepan porque ¿cuáles son esas causales de liquidación inmediata? Son cuando el deudor solicita directamente o cuando incumpla su obligación de aportar, de entregar oportunamente la documentación requerida como consecuencia de la solicitud de un proceso de insolvencia. Cuando el deudor abandone sus negocios en un proceso de insolvencia o de reorganización, por solicitud de la autoridad que vigile o controle la respectiva empresa, por decisión motivada de la Superintendencia de Sociedades, adoptada de oficio o como consecuencia de un proceso de reorganización, ¿sí? A petición conjunta del deudor o de un número plural de deudores titular de no menos del 50% del pasivo externo. Esto es dentro del proceso de reorganización. La solicitud expresa de inicio del trámite del proceso de liquidación judicial por parte de una autoridad, o representante extranjero. Tener a cargo obligaciones vencidas por concepto de mensajes pensionales, retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a trabajadores o del sistema de seguridad social, que
Esto también dentro del proceso de reorganización, estas obligaciones vencidas dentro del proceso de reorganización. Y otra causal que da inicio a la liquidación judicial inmediata es la providencia judicial que decreta la apertura del proceso de liquidación y que no admite ningún recurso. Creo que por estas causales pues es pasar muy rápido porque estas causales de liquidación judicial pues se dan en el entorno de un proceso de liquidación judicial inmediata, se dan en el entorno de un proceso de reorganización empresarial. Creo que hasta aquí nos alcanzaría el tiempo y si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto estamos para atenderla. Doctor Nicolás, hay unos hechos relacionados con disolución y liquidación muy conocidos. Ahora, la 14, ahora, justo y bueno. Sí. Me gustaría que nos hiciera una síntesis para entender cuáles son las circunstancias de cada uno de esos muy importantes negocios conocidos en Colombia. Sí, doctor Zuluaga, ya le respondí. Gracias. Ustedes están viendo mi presentación, es que creo que No, sí. en este momento está usted. Bueno, perfecto. Bueno. Sí, no, para responderle su pregunta, ahora, y digamos, desde hace unos años atrás, digamos que también el público en general y los asistentes, no sé si han analizado esos casos tan famosos que usted comenta, ¿no? La 14, Justo y Bueno, pero desde hace muchos años hay empresas en procesos liquidatorios y de reorganización bastante importantes en Colombia. Pero en el caso de estos dos, digamos que en ambos la liquidación ha sido consecuencia de no llevar a feliz término un proceso de reorganización. Es decir, en algunos de estos casos es porque definitivamente el proyecto de reorganización presentado dentro de un proceso de reorganización no es aprobado por la totalidad de los acreedores o el plan de pagos o el proyecto de reorganización, el flujo de caja proyectado dentro de un proceso de reorganización no es suficiente para los acreedores o para convencer a los acreedores de darle esa oportunidad de pago dentro de un proceso de reorganización, por lo cual fracasa el proceso de reorganización, fracasa la posibilidad de que los acreedores de estas empresas aprueben un proceso, un acuerdo de reorganización. Y eso deriva definitivamente en una causal de liquidación y de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces, y no solo esto, en algunos casos es que aquellas empresas no han conseguido plasmar de alguna manera un proyecto de reorganización que consiga el flujo de caja necesario para solventar unos pasivos. Y por decisión interna de la misma compañía, deciden, analizando su flujo de caja proyectado en un proceso de reorganización, deciden no continuar con el proceso de reorganización, sino simplemente pedirle a la Superintendencia de Sociedades que termine el proceso de reorganización e inicie el proceso liquidatorio. Entonces, sí, son diferentes los escenarios, pero esta es la causa que da inicio a los procesos de liquidación, por ejemplo, en estos escenarios que comentábamos. Doctor Nicolás, habrá muy buena cantidad de empresas, no sé, yo lo desconozco en términos de cantidad, que dejan sus empresas en stand-by. Como quien dice, estamos funcionando, pero resulta que de un momento a otro detienen todos sus trabajos y ni siquiera hacen el proceso de disolución o liquidación, sino que quien lo requiera por algún motivo le dice, no, yo no estoy funcionando, ya cerré, no tengo ánimo de seguir, no tengo capacidad de seguir, pero no hacen siquiera los trámites. ¿Cree usted que haya mucho porcentaje? Creo que sí lo debe haber, porque el número que me da usted de liquidaciones es muy bajo. Yo creo que las circunstancias son muy serias en ese aspecto. Sí, es muy bajito. Yo creo que en Colombia no existe una costumbre empresarial de clausurar jurídicamente las actividades de una empresa. Normalmente los empresarios, como usted lo dice, abandonan su operación, pero la abandonan de manera intempestiva, ¿no?
nunca hacen el proceso para disolver, para registrar esa disolución de las actividades y no hacen el proceso liquidatorio, que es aún más grave. ¿Por qué es más grave? Porque dentro de un proceso liquidatorio, si usted lo adelanta, tiene la opción de reconocer, volvemos y lo decimos, aquellos acreedores de acuerdo a la clasificación de créditos. Y sus activos, pues tendrán la obligación de cubrir esos pasivos hasta tanto alcance. ¿Me hago entender? De acuerdo a la prelación de créditos. Hasta tanto alcance. Un ejemplo muy puntual de eso es, por ejemplo, que le pasa a mucha gente que sus activos son unos camiones y eso cuesta, yo qué sé, 500 millones de pesos y sus pasivos son 1.000, ¿sí? Son 1.000 millones, superan el doble de su patrimonio, o de sus activos más bien. Y al momento de liquidación, digamos que esos activos, si hicieran el proceso de liquidatorio como es, esos activos podrían cubrir esos pasivos en la prelación de créditos correspondiente y solventar algunas obligaciones que le eviten riesgo a los administradores e inclusive a los socios a futuro. Pero si no hacen el proceso, dejan eso abierto, lo que va a conllevar es que en un futuro no muy lejano hayan acciones judiciales que inclusive terminen involucrando a los administradores o a los accionistas, dependiendo obviamente del tipo de sociedad, ¿no? Precisamente mi pregunta siguiente era esa: ¿qué responsabilidad hay en esas circunstancias de el contador, el revisor fiscal, si lo hay, o el gerente o representante legal? Claro, es bien delicado, se lo digo, porque aquí hablando en un entorno de derecho contable, tributario, de contadores, de profesionales, las personas que fungen como revisor fiscal, como liquidador, como contador, como representante legal de una empresa, tienen la calidad de administradores. Y si no actúan de manera diligente y conforme a las obligaciones que acabamos de ver en el proceso liquidatorio o de disolución, o no lo adelantan, porque hay empresas que ni siquiera lo adelantan, como usted lo decía, pues pueden verse sometidos a sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades que no solo implican multas y sanciones de carácter administrativo, sino también en algunos casos acciones de responsabilidad de los administradores que implican la indemnización de perjuicios. Entonces, si una persona que es contador, revisor fiscal, representante legal de una sociedad, está dentro de un proceso liquidatorio o está presto a iniciar o pronto a iniciar un proceso de disolución y no lo hace conforme a las reglas que acabamos de ver, pues está en un riesgo muy alto, sí. Pero, doctor Nicolás, la circunstancia es que son numerosísimas las empresas. Estoy hablando de empresas medianas, pequeñas, las microempresas, que no son vigiladas. Y a su vez, las cámaras de comercio no le prestan tan atención a ese proceso. Simplemente el proceso está allí y no hay un seguimiento. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali. Yo diría, hombre, debería proponerse que las cámaras de comercio hagan seguimiento a aquellas empresas que hacen un primer paso de hablar de disolución, pero que no siguen con el proceso. Claro, y ahí digamos, es una opinión más jurídica al sistema de disolución y liquidación de las empresas en Colombia. Claro, usted sabe que la Cámara de Comercio es una entidad de inscripción y registro. No más. Mientras que la Superintendencia de Sociedades es la encargada de vigilancia y control. Entonces, claro, hay entidades o empresas que inician su proceso de disolución y nunca lo culminan. Y obviamente la Superintendencia no tiene la capacidad física u operacional para identificar esas empresas y para obligarlos a que culminen su proceso de liquidación. Pero la facultad legal sí la tiene, la facultad legal y sancionatoria, porque si usted inicia un proceso de disolución que conllevaría la posterior liquidación, los liquidadores, los representantes legales de esas empresas, los revisores fiscales y hasta los socios, como lo acabamos de ver, tienen la obligación de concluir sus actividades y cerrar o pagar los pasivos externos y reconocer las acreencias de la sociedad. Entonces, si no lo hacen, pues quien estaría en la obligación de
digámoslo así, vigilarlos o supervisarlos o obligarlos de alguna manera, claro, es la Superintendencia de Sociedades, pero no hay cómo, diría yo, no hay la capacidad operacional para identificar esa falla en el sistema de liquidación y disolución de sociedades en Colombia. Doctor Nicolás, eso quiere decir, hablemoslo no en términos de tipo jurídico, sino que hay varias o muchas arandelas relacionadas con disolución y liquidación que Sí. no son tenidas en cuenta por los entes oficiales o donde no están involucradas porque no existe la obligación legal. Sí, sí, sí. Sí, pero mire que desde el punto de vista, yo creo que esto les interesa mucho a los asistentes, desde el punto de vista contable y tributario, sí hay una actuación que nunca se va a poder concluir y es la cancelación del RUT. Porque si usted no puede, si usted no adelanta ni la disolución ni la liquidación de la sociedad, no va a poder cancelar el RUT. Es decir, que usted sigue vivo con la obligación de presentar, así no tenga actividad, y de declarar impuestos en los periodos que le correspondan. Entonces usted va a tener que seguir con su carga impositiva y con su carga, digamos, de informar y de presentar impuestos hasta que cancele el RUT. Lo que le Pero quiero doctor Nicolás, pero si no está operando, es Ajá, decir, al final deja su RUT y deja la cuestión así. En la declaración presenta la misma información anterior, no está operando, no tiene ingresos, no tiene gasto, no tiene costo, no tiene nada. exacto. Pero mire la situación desde ese punto de vista. Lo que concluiría totalmente un proceso de disolución, liquidación, es cancelar la matrícula mercantil y cancelar el RUT. Y lo que usted dice, la gente y las compañías lo que hacen es iniciar un proceso de disolución que nunca concluye, queda ahí abierto para siempre. Y lo que podría conllevar eso es que estarían expuestos a seguir presentando información tributaria y a una posible sanción, porque si dejan de presentar, por ejemplo, porque ya no tienen actividad. Pero sí, la respuesta es, para usted hacer un proceso efectivo y no dejar esas arandelas y esos vacíos en el proceso liquidatorio, tiene que disolver, liquidar, cancelar su matrícula y cancelar el RUT. Si no lo hace, va a seguir con esas obligaciones, digamos, administrativas frente a la autoridad tributaria y frente a la Superintendencia de Sociedades Vivas, que va a tener un riesgo permanente para los administradores y para los socios. Doctor Germán, ¿hay alguna pregunta que nos hayan... Doctor Zuluaga, muchas gracias. Bueno, sí, tenemos una persona que nos hace una pregunta por las redes sociales. Manuel Rodelo López nos pregunta, ¿cómo liquido a una empresa sin libros contables? Bueno, Esa se es parece a lo que estaba preguntando yo. Sí, es una excelente pregunta y es un caso, mejor dicho, es el caso más frecuente de los empresarios que llegan por ejemplo, a mi despacho. Siempre me dicen, yo quiero liquidar la empresa, ayúdeme con el trámite de disolución. Lo primero que yo les digo es, necesito un balance de liquidación para poder entender en qué situación está la empresa. Y me dicen, no, es que yo no tengo asientos contables, yo no tengo libros contables. Es más, a veces ni tengo la contabilidad actualizada. Entonces, la respuesta es, físicamente o jurídicamente, no es posible adelantar un trámite de liquidación si usted no tiene libros contables y si no tiene su contabilidad actualizada, porque no va a poder emitir un balance de liquidación. O sea, no va a poder evidenciar financieramente ni contablemente la situación económica de la compañía al momento de tomar la decisión de disolverse. Es decir, no lo puede hacer. Es imposible. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Lady Pineda dice, ¿cuál es el procedimiento correcto para entregar el remanente de inventarios y activos fijos a los socios? ¿Qué pasa con el IVA? ¿Se les debe facturar a los socios? Bueno, digamos, el procedimiento es, una vez se han pagado los pasivos internos y externos de la sociedad y quedan remanentes, se debe hacer un acta donde se aprueba la repartición de esos remanentes y se especifica la forma en la cual se le entregan esos remanentes de los activos a los socios. En mi concepto, eso
esos remanentes no tienen por qué cargarse con IVA, o sea, no se les debe generar IVA. En mi concepto no les aplicaría, porque realmente es la redistribución del mismo patrimonio, volvemos y lo decimos, remanente de la compañía. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Javier Zúñiga nos dice, si hay una demanda laboral, pero la sociedad no tiene activos que repartir, ¿qué se hace con esa demanda? Bueno, entonces ahí es importante manifestar que las obligaciones o las acreencias pendientes eh, tienen una prelación de créditos, entre las cuales está en primer grado las obligaciones tributarias y laborales. Ahí lo primero que hay que aclarar es si la sentencia ya está en firme o no, porque si no, pues es un litigio pendiente, ¿sí? Y se debe, dentro del balance de liquidación, hacer una reserva para litigios pendientes o autoridades pendientes, ¿sí? Entonces ahí es lo primero que hay que identificar. Si la sentencia está firme, si no está firme, se debe hacer una reserva contable de litigios pendientes para incluirla en el balance de liquidación. Ahora, si ya está en firme, eso es una obligación laboral reconocida, se debe reconocer en el balance de liquidación y esta debería ser pagada en la primera prelación de créditos en el trámite liquidatorio. Pero si no hay activos, si no hay bienes con que cubrir esos pasivos, así sea la primera clase de créditos o de acreedores, pues no va a estar obligado a pagarlo la compañía. Ahora, si hablamos de una sociedad por acciones simplificada, ni siquiera los socios van a estar obligados a hacer ese pago. ¿Por qué? Porque recordemos que en la SAS hay una limitante de responsabilidad, inclusive por deudas tributarias o laborales. Entonces la respuesta es, si la sociedad, dependiendo del tipo societario, no tiene activos para cubrir esa deuda laboral ya reconocida en el balance de liquidación, pues será una deuda insólita, no podrá cobrarse. Hermano, ¿alguna otra pregunta o listo? No hay más preguntas, doctor No, Soto. entonces tenemos que agradecerle al doctor Nicolás, porque estos temas que al parecer son elementales, resulta que tienen una cantidad de detalles de tipo jurídico, formales, que deben tenerse en cuenta. Y allí estamos comprometidos los contadores, los administradores, los auditores, los revisores fiscales, todos los que están incorporados formalmente dentro de las empresas. De manera que, doctor Nicolás, muy bueno este tema y vamos a buscar la forma de que sea más conocido y que entre en las redes con la fuerza suficiente para que reconozcan inclusive a quien hizo la conferencia, el doctor Nicolás Alvear. Muchas gracias. No, a usted por la invitación y a todos los asistentes un saludo y muchas gracias.